Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de las historias que inspiran, que despiertan la motivación de vivir de manera positiva, y también de aquellos relatos que invitan a la reflexión y al pensamiento profundo. Cuando la serpiente gigante salió arrastrándose desde la oscuridad, todo el pueblo huyó. Solo quedaron el anciano y el joven con una antorcha temblorosa en la mano. Pero lo que ocurrió después hizo que todos reconsideraran qué es el valor y qué es la compasión. En un pequeño pueblo junto a la antigua ribera del río, donde la gente vivía en paz con sus campos, apareció de repente una serpiente enorme después de la temporada de inundaciones. Una noche, se metió en el pueblo y se enroscó alrededor del burro. El compañero fiel del anciano don Eusebio, todos se asustaron, excepto el joven Rafael, que se atrevió a quedarse con él para buscar una manera de rescatar al animal. Pero detrás de la sombra de la serpiente se escondía algo que obligaría a ambos a cambiar su manera de verla vida y el miedo. Todo el pueblo de San Velorio, acurrucado junto al río, llevaba 4 años seguidos soportando sequía. La tierra se abría en grietas como la piel de un anciano, la hierba se tornaba amarilla y seca, y cada paso sobre el campo sonaba como el crujido de huesos rotos. La gente había olvidado el color verde de la temporada de lluvias. Había olvidado incluso el murmullo del agua cuando corría por los surcos. Un sonido que en otros tiempos hacía reír a los niños. Pero a comienzos de abril de aquel año, el cielo cambió de repente. Espesas nubes se reunieron, y el olor húmedo del barro penetró hasta las casas de madera. La primera lluvia de la temporada cayó como un bautismo sobre la tierra árida. La gente, llena de júbilo, celebró aquella bendición sin saber que esas mismas gotas despertarían algo que llevaba mucho tiempo dormido en el pantano del sur. La lluvia duró 3 días. El viento fuerte inclinó los viejos olivares, el agua del río se desbordó y arrastró hojas, ramas quebradas y criaturas que habían muerto durante la sequía. Cuando la tormenta pasó, el río ya no era el arroyo apacible que la gente llamaba la Clara. Se había transformado en una corriente turbia, pesada con el olor del lodo y los desechos, agitándose como si el espíritu de la tierra habitara en cada ola. Los niños ya no se atrevían a bañarse y los adultos murmuraban que el río había cambiado de color. Un mal presagio, al final del pueblo, donde el río se curva entre los carrizales, había una zona llamada el Pantano Viejo. Desde pequeño, Rafael había escuchado historias confusas sobre ese lugar. Contaban que en el pantano vivía una serpiente enorme, tan grande que podía tragarse un ternero entero. Habitaba profundamente en el lodo y solo salía una vez al año durante las crecidas, para desaparecer de nuevo cuando el agua retrocedía. Muchos creían que era el espíritu del pantano, guardián de la vida y de la muerte del pueblo. La llamaban con temor y reverencia, el espíritu del pantano. Pero don Eusebio nunca creyó esas historias. A sus 72 años, había visto suficiente sufrimiento, cosechas perdidas, inundaciones devastadoras, fiebres sin cura. Para él, solo había una verdad, su campo. Y la mula Lucera, que había arado a su lado durante más de 20 años. A menudo decía a Rafael: los dioses nos siembran, Rafael. Nosotros sembramos. Nosotros cosechamos. Solo los seres humanos pueden devolverle la vida a la tierra. Lucera era una burra color ceniza, con un ojo ya algo nublado por la edad, pero fuerte, paciente y sabia. Entendía cada silbido y cada caricia de su dueño. Para don Eusebio, Lucera no era un animal, era una amiga leal, testigo de toda su vida. Cada amanecer, antes de que saliera el sol, él la llevaba al campo,
Araban juntos y conversaban como si el animal comprendiera cada palabra. Los niños del pueblo solían bromear: don Eusebio habla con su burra como si fuera una persona. Pero Rafael no se reía. Él sabía que en la mirada tierna del animal había algo muy parecido a lo que veía en el anciano. Una lealtad silenciosa, absoluta. Rafael, huérfano de padre desde pequeño, había sido acogido por don Eusebio cuando tenía 10 años. Había crecido en la pequeña casa de madera al borde del campo, aprendió a cuidar de la burra, a reparar herramientas agrícolas, a distinguir entre el viento del sur que anunciaba lluvia y el viento del norte que traía la niebla. Ahora, con 20 años, Rafael era como el brazo derecho del anciano. La gente decía: esos dos van siempre juntos, como sombra y cuerpo. En los días posteriores a la inundación, cuando la lluvia por fin cesó, todo el pueblo comenzó a limpiar. El agua había invadido los campos, dejando un barro negro y espeso. Los caminos hacia el mercado estaban fangosos y las casas húmedas. Pero lo que más inquietaba a la gente era el color del río. No recuperaba su claridad habitual, seguía turbio, con un tono rojo parduzco como sangre diluida. Cada mañana, su superficie reflejaba una luz gris extraña, y la gente tenía la sensación de que algo respiraba bajo el agua. Los ancianos empezaron a contar historias antiguas. Decían que casi medio siglo atrás, durante un gran diluvio, también había aparecido una serpiente gigantesca que llegó desde las montañas y se instaló en el pantano. Cuando las aguas bajaron, desapareció, dejando solo algunas vacas perdidas y huellas enormes en el lodo. Los aldeanos creían que se había convertido en el espíritu del pantano, que dormía bajo el río, y que cada vez que el agua cambiaba de color, era señal de que estaba por despertar. Don Eusebio escuchaba esos rumores en el mercado. Solo se reía y decía que eran cuentos de gente que le teme a la oscuridad. Pero Rafael no estaba tan tranquilo. Una tarde, mientras lavaba herramientas en la orilla del pantano, vio en el barro marcas en espiral, tan grandes como el grosor de un tobillo humano. Cuando las tocó, aún estaban húmedas, como si el lodo acabara de moverse desde lo más profundo. Rafael permaneció quieto largo rato, sintiendo un viento frío recorrerle la nuca. Se lo contó al anciano. Pero este solo hizo un gesto con la mano, tal vez raíces de carrizo arrastradas por la corriente. O un pez grande. No le des importancia. Pero esa noche, don Eusebio no pudo dormir. En la oscuridad, oyó a Lucera golpear el suelo del establo con los cascos, y el viento silbar por las rendijas de la puerta como un suspiro de la tierra. En los días siguientes, el nivel del río siguió subiendo. Por la mañana, Rafael vio espuma blanca flotando sobre el agua, mezclada con fragmentos de cáscaras de huevos de pájaro rotos. Un olor fétido y penetrante, como el de animales en descomposición, impregnaba el aire. Los niños empezaron a evitar el río, y los pescadores ancianos juraban haber oído algo arrastrándose en la noche. Algo que hacía ondular la superficie del agua aun cuando no había viento. El rumor sobre la serpiente ancestral que sobrevivió a la inundación se propagó rápidamente por la región. Quienes cruzaban el pantano encendían incienso o arrojaban unos granos de maíz al agua para calmar a los espíritus. Una tarde, Rafael salió al campo con don Eusebio. El cielo estaba cargado, y del pantano subía un olor húmedo y mohoso. Apenas habían arado unas cuantas hileras cuando empezó a caer una llovizna tenue. A lo lejos, el río se agitaba. El agua ya no tenía ese tono rojizo y terroso, sino un color gris ceniza, como si hubiera humo disuelto en ella.
Rafael se quedó mirando en silencio y murmuró: ¿Lo ve, señor? El río está cambiando de color otra vez. Don Eusebio dejó de trabajar y entrecerró los ojos. Vio claramente lo que el muchacho decía. La superficie del agua parecía respirar, se inflaba y se encogía, formando pequeños círculos, como si algo enorme se revolviera en el fondo. Trató de mantenerse sereno, pero en su interior sintió un estremecimiento extraño. El agua del río estaba viva. Aquella tarde regresaron temprano. En la casa de madera, el anciano encendió el fuego, puso a secar la ropa de Rafael y dijo, medio en broma, medio en serio: si de verdad hay una serpiente, debe de ser tan vieja como yo. Ya no tendrá fuerzas para hacerle daño a nadie. Rafael sonrió, pero en sus ojos aún quedaba una sombra de inquietud. Sentía como si desde el pantano hubiera unos ojos observándolo. Esa noche se levantó el viento del sur y no hubo luna. Todo el pueblo se acostó temprano, agotado tras días de limpieza después de la inundación. Los insectos callaron. Solo se oía el goteo del agua desde el techo de paja. Don Eusebio estaba acostado, y Lucera dormía en el establo junto a la casa. En la penumbra, el anciano creyó escuchar el chapoteo del agua, no como el de la lluvia, sino como si algo pesado se arrastrara sobre el barro. Abrió los ojos, se incorporó y escuchó atentamente. El viento, entrando por la rendija de la puerta, traía un soplo helado y fétido, con olor a barro fresco. Afuera, en el borde del pantano, la superficie del agua se ondulaba, expandiendo círculos que se sucedían como la respiración de una criatura gigantesca. A la luz débil de las antorchas de la casa del viejo, algo se deslizaba lentamente entre los juncos, largo, negro y húmedo. Luego todo volvió a sumirse en el silencio. Nadie en el pueblo sabía que esa misma noche el río cambiaba realmente de color, y que aquello sería el inicio de una serie de acontecimientos que jamás olvidarían. Aquella noche, San Velorio quedó envuelto en una densa neblina. Desde la orilla del pantano, el vapor ascendía espeso, deslizándose entre los troncos de olivos centenarios y arremolinándose alrededor de los viejos tejados como fantasmas errantes. No había luna ni estrellas, solo el canto monótono de los insectos en un ambiente húmedo, cargado de olor a barro y hojas podridas. Los campesinos dormían profundamente tras la larga jornada de limpieza. Solo unas pocas antorchas chisporroteaban en las cercas, proyectando sombras de los animales en los corrales. En la pequeña casa junto al campo, Rafael se removía sin parar. No lograba conciliar el sueño, atormentado por las historias que se habían comentado aquella tarde. Decían que después de la inundación, una serpiente milenaria había llegado desde el pantano del sur, con un cuerpo grueso como el tronco de un cocotero y ojos rojos como el fuego. La llamaban el espíritu del pantano. Rafael no creía en cosas sobrenaturales, pero desde que oyó el borboteo del agua en la acequia detrás de la casa, se sentía inquieto. En la cocina, don Eusebio dormía con una respiración profunda y tranquila. En el establo, Lucera, la vieja burra del anciano, se movía de vez en cuando, soltando un rebuzno suave. Cada vez que Rafael oía ese sonido familiar, recuperaba un poco de calma. Se arropó hasta el cuello, intentando dormir. Pero entonces, en la oscuridad espesa, surgió un ruido extraño. Al principio era solo un roce, como si algo pesado se arrastrara por la tierra húmeda. Sonaba débil, intermitente, y luego volvió, regular y lento. Rafael abrió los ojos. Pensó que tal vez lo había imaginado. Pero después
Un grito desgarrador rompió la noche, largo, escalofriante, tembloroso como un dolor desesperado. Era el rebuzno de la burra. Era Lucera. Rafael se incorporó de un salto, el corazón desbocado. Agarró una antorcha apoyada en la pared y con manos temblorosas, la encendió en las brasas. La llama se alzó de golpe, iluminando su rostro sudoroso. Sin ponerse el abrigo, salió corriendo de la casa, sus pies hundiéndose en el barro frío mientras corría hacia el establo. «Lucera, Lucera», gritó Rafael en la oscuridad. Nadie respondió, solo el silbido del viento entre los árboles. Al acercarse, la luz de la antorcha mostró el establo de madera, la puerta arrancada, la paja desparramada, un olor nauseabundo que le golpeó la nariz. Y entonces, la escena que vio lo dejó paralizado. Una serpiente gigantesca, de casi 6 metros de largo y gruesa como una columna, tenía a Lucera completamente envuelta. Sus escamas brillaban con un tono grisáceo y frío bajo la luz, la cabeza se erguía con la lengua vibrando, y sus ojos rojos ardían como brasas encendidas. Lucera rebuznaba con desesperación, sus patas arañaban el suelo, la respiración entrecortada. Espuma blanca saliendo de su boca. «No. No puede ser», balbuceó Rafael, y luego gritó: «Suéltala, monstruo». Corrió hacia la serpiente, golpeándola con la antorcha. La llama tocó las escamas, produciendo un leve chisporroteo, pero el animal no retrocedió, solo apretó con más fuerza. Un crujido de huesos resonó en el aire, helando la sangre de Rafael. Desde la casa, se oyó la voz de don Eusebio, y segundos después, apareció en el patio, con el cabello blanco alborotado y un rastrillo viejo en la mano. Al ver la escena, se quedó petrificado, los ojos cansados del anciano brillaron con un destello de horror. Luego gritó con voz ronca: «¡Suéltala! ¡Suéltala!». Se lanzó, blandiendo el rastrillo e hiriendo una y otra vez al propio cuerpo de la serpiente. El rastrillo sobre la paja resbaló por la piel lisa como acero, dejando solo unas pocas marcas pálidas. La serpiente alzó la cabeza, abrió la boca y siseó, un largo silbido resonó. Un olor acre y a pescado llenó el aire, y Rafael tuvo que taparse la nariz. «Señor, cuidado con ella», gritó Rafael con la voz temblorosa. Pero don Eusebio no escuchaba. Golpeaba y a la vez gritaba y lloraba, la voz como atragantada en la garganta: «Lucera, vamos. No me dejes. 20 años han pasado, ¿te acuerdas? No puedes perder contra ella». La vieja mula se retorcía, los ojos llenos de lágrimas. Rafael apretó la mandíbula, agitó la antorcha y se lanzó hacia adelante, tratando de asustar a la serpiente para que soltara. La llama parpadeante iluminó su cuerpo, los músculos se contraían con fuerza, las escamas brillantes se tensaban como si temblaran. Entonces la serpiente giró la cabeza de repente y fijó la mirada en Rafael. En ese instante, Rafael sintió como si se quedara congelado. En esa mirada había algo que no era solo instinto animal, una extraña lucidez, como si comprendiera quiénes eran y qué intentaban. «Rafael. La antorcha. Dámela», gruñó el señor Eusebio. Rafael volvió en sí y le arrojó el manojo de antorchas. El viejo hizo un fuerte movimiento con la llama hacia la cabeza de la serpiente. El fuego la tocó, la luz estalló. La serpiente siseó largamente, su cuerpo se retorció violentamente y lanzó a don Eusebio al suelo. Rafael corrió y lo ayudó a incorporarse. «¿Está bien?».
Lucera respiraba con dificultad, su cuerpo se convulsionaba a intervalos. Rafael tomó un trozo de madera y golpeó con fuerza el lazo que apretaba la serpiente. Se oyó un choque seco, el cuerpo de la serpiente se contrajo, pero luego apretó aún más. Los ojos de Rafael ardían por el humo. La antorcha estaba casi consumida, el viento hizo volar las brasas que prendieron la paja seca. Rafael. ¡Agua! ¡Tráeme agua ya!, gritó don Eusebio, cuando se dio la vuelta para correr. Una sacudida poderosa de la cola de la serpiente lo lanzó por los aires. Rafael cayó al suelo, el barro le cubrió la boca. Al incorporarse tambaleante, oyó a la mula bramar otra vez, un relincho de dolor y desesperación que pareció helarle la sangre. Rafael vio que don Eusebio seguía sin querer retroceder. Se arrodilló junto a Lucera, arañando con las manos desnudas las escamas de la serpiente, con la voz ronca por el grito: «¿No eres su presa?». «Este es mi amigo», la serpiente apretó otra vez. El fuego prendió el techo del establo, una luz roja iluminó el corral. Las sombras de ambos se proyectaban en la pared de tierra. Rafael cogió un puñado de paja, lo prendió y lo arrojó a la cabeza del animal. Las llamas ascendieron, la serpiente siseó, encogió el cuerpo y, de pronto, soltó a Lucera. Se deslizó hacia atrás con rapidez, su enorme cuerpo golpeó el barro con un sonido sordo, todo el establo tembló. Rafael tosía por el humo, y don Eusebio se aferraba a la mula, temblando. Lucera todavía respiraba, débil, sus ojos vidriosos los miraban. Rafael se dejó caer, jadeando, el pecho subía y bajaba con esfuerzo. En la luz vacilante vieron a la serpiente alzar la cabeza por última vez y mirarlos, sus ojos, antes encendidos en rojo, se habían vuelto de un amarillo apagado. Luego se deslizó fuera del corral y desapareció silenciosamente en la niebla junto a la orilla de la ciénaga. Nadie dijo nada. Solo se oían respiraciones agitadas, el viento que aullaba sobre el techo de paja y el calor de la hoguera que se consumía poco a poco. Aquella noche, el grito de Lucera quedó retumbando en el corazón de Rafael, un sonido inolvidable, que fue el inicio del miedo que envolvería al pueblo en los días siguientes. Los alaridos de don Eusebio y Rafael, junto con el fuego que ardía en el establo, despertaron al pueblo de San Velorio en plena noche. Desde todos los callejones, la gente salió corriendo, entre el pánico y la curiosidad, portando antorchas. Unos traían rastrillos, otros azadas. Había incluso ollas y sartenes de metal que golpeaban para ahuyentar los malos espíritus. El ruido de pasos, de golpes y de gritos se mezcló, formando un estruendo caótico que rasgó la niebla densa. Todo el pueblo se dirigió hacia la granja de don Eusebio, donde el fuego en el techo del establo seguía ardiendo con fuerza. Las siluetas se recortaban en el claro anaranjado de las llamas, y desde lejos parecía una escena de pesadilla. El olor a humo, el barro y el hedor del enorme animal se fundían en el aire cargado. «¿Qué ha pasado, Rafael?», gritó un hombre. «Una serpiente. Una serpiente enorme. ¿Atacó a Lucera?», respondió Rafael entre jadeos, con la voz quebrada. La multitud se quedó boquiabierta. Un muchacho con una azada tartamudeó. «¿Una serpiente?». En plena temporada de crecidas, como puede haber una serpiente, pero no hubo tiempo para discusiones. Desde la ciénaga al sur llegó un sonido largo, ronco y frío, el silbido de la serpiente gigante. Había vuelto. La gente volvió la cabeza hacia la orilla pantanosa, donde la luz de la luna, pálida, se filtraba a través de la niebla densa. Una sombra enorme se deslizaba por la hierba húmeda.
Su cuerpo ondulante dejaba un surco profundo como una surcada de arado. Cuando se acercó, todos retrocedieron por instinto. Su cuerpo era largo, casi del tamaño de un ser humano. Las escamas mojadas relucían al reflejo de las antorchas como cientos de hojas afiladas. Pero lo que heló la sangre de la gente fueron los ojos, unos ojos de un amarillo con rojo, que reflejaban las antorchas y parecían escudriñar a la multitud, identificando a cada persona. No atacó ni huyó. Solo alzó la cabeza, se deslizó despacio y dejó escapar un largo silbido. Un sonido parecido al aliento de la tierra, a la vez vivo y muerto. «Dios santo», murmuró una mujer temblando. Nos está mirando, a su lado, la anciana Maruja, la más vieja del pueblo. Famosa por creer en los malos augurios, apretó su bastón con fuerza, y sus ojos opacos brillaron en pánico. Temblando, señaló al animal: «Es un espíritu vengador. El espíritu de la ciénaga. Ha vuelto para castigarnos. Mátenla. Mátenla antes de que nos engulla a todos». El grito de la mujer encendió a la multitud. Muchos empezaron a golpear con más fuerza las ollas, los rastrillos, las sartenes. El tintineo metálico resonó por el campo. Varios hombres se lanzaron adelante, gritando, agitando antorchas hacia la serpiente. El fuego reflejándose en sus escamas mojadas la hacía parecer aún más feroz. Don Eusebio estaba al borde de la multitud, jadeando, el pecho subiendo y bajando. Miró al animal, con miedo, pero también con asombro. Por un instante, recordó la mirada que le había dirigido cuando aún estaba en el corral, no del todo agresiva, sino llena de defensa, de alerta. Murmuró: no parece que quiera matar a nadie, pero sus palabras se ahogaron entre los gritos. Rafael avanzó, el rostro cubierto de humo y ceniza, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Apretaba con fuerza el mango roto del rastrillo, la voz ronca: estuvo a punto de matar a Lucera. Es una desgracia para este pueblo. Al otro lado, varios jóvenes habían dado unos pasos más. Levantaban antorchas, formando un círculo de luz a su alrededor. Las llamas titilaban con el viento, iluminando rostros tensos, el sudor resbalando por sus frentes. «Échenlo al pantano», gritó uno. «No, mátenlo. No dejen que vuelva», respondió otro. Los gritos retumbaron. Varias antorchas fueron lanzadas hacia el animal. El fuego cayó, chisporroteando sobre la hierba mojada. La serpiente siseó, alzó la cabeza, su cuerpo entero tensándose. Las llamas se reflejaron en sus ojos, dos carbones encendidos. Pero en vez de abalanzarse, retrocedió, arrastrándose hacia el pantano. Los que estaban más cerca retrocedieron. Algunos gritaron: «Está huyendo. Síganlo. Que no escape», pero Eusebio los detuvo, clamando: «No. No lo sigan. Solo tiene miedo, no está atacando». Nadie escuchó. Solo oyeron a doña Maruja gritar, presa del pánico: «Es un espíritu maligno. Expúlsenlo. Si no, este pueblo quedará maldito». El silbido de las antorchas en el viento, los golpes metálicos de ollas y sartenes, los alaridos como de una manada en cacería llenaron la noche. La serpiente se detuvo en medio del campo. Volvió la cabeza una última vez, una mirada larga, profunda y silenciosa. Luego lanzó un siseo grave, doloroso. Ese sonido reverberó por el lodazal, se filtró entre las casas. Y por un instante dejó a la multitud en silencio. Una ráfaga de viento frío apagó algunas antorchas.
A la luz temblorosa, vieron cómo la criatura avanzaba lentamente hacia el pantano. Su enorme cuerpo perdiéndose entre la niebla, no hubo más gritos ni más golpes metálicos. El pueblo entero quedó en silencio. Solo el viento y la respiración agitada de quienes habían presenciado algo que escapaba a toda razón. Don Eusebio permaneció inmóvil, mirando hacia la bruma, su mano aún temblorosa. A su lado, Rafael se inclinó para secarse el sudor, sin apartar la vista de aquella sombra hasta que desapareció del todo. En su interior, algo mezclado entre miedo y remordimiento permanecía vibrando, como si en los ojos de la serpiente hubiera algo que los humanos aún no alcanzaban a comprender. Doña Maruja apoyó su bastón, murmurando con voz temblorosa: «Ya lo dije. El espíritu del pantano ha despertado. Y volverá». Una corriente de aire recorrió el lugar, trayendo consigo el eco distante del agua. En la noche brumosa, el pueblo de San Velorio parecía suspendido en la frágil frontera entre la fe y el miedo, y nadie sabía que esta noche apenas era el comienzo de lo que les aguardaba. Lucera yacía extendida junto al corral, su cuerpo aún temblando. Las marcas rojas del apretón rodeaban su cuello y su torso, como sombras persistentes de la serpiente colosal. Su respiración era débil, pero seguía allí, una prueba de que la vida, aunque frágil, aún se negaba a extinguirse. Los aldeanos llegaron en masa. Pasos, murmullos, golpes de antorchas resonaron en la humedad nocturna. Algunos estaban aliviados y asustados a la vez, otros miraban temblando hacia el pantano cubierto de neblina. Menos mal que llegaron a tiempo. Suspiró don Celso, el herrero: «Así es. Si esa serpiente hubiera apretado unos segundos más, la pobre burra no habría sobrevivido». «Pero ¿por qué no matarla de una vez? ¿Por qué dejarla volver al pantano?» «Es de locos». Las voces se entrelazaron, mitad elogio, mitad reproche. Entre las llamas que se iban apagando, Rafael agachó la cabeza. Su mano, envuelta en un trozo de tela chamuscada, ardía por la quemadura. Don Eusebio se dejó caer al suelo, tosiendo por el humo, los ojos enrojecidos pero brillando con algo extraño. No miedo, sino comprensión. La serpiente no es un monstruo, dijo con voz ronca, casi desvanecida. Solo tiene hambre. Igual que nosotros hemos tenido hambre durante los años de sequía. Cuando la tierra se abrió y los campos murieron, también quisimos arrancarle al cielo un poco de alimento. Quizá ella solo hace lo que cualquier ser vivo haría para sobrevivir. La multitud guardó silencio. Algunos se miraron entre sí, incómodos. Pero entonces una anciana avanzó apoyándose en su bastón, la voz temblorosa: «Muy bonito lo que dice don Eusebio. Pero ¿y el espíritu del pantano? Si vuelve para cobrar una vida, ¿quién cargará con eso?». Nadie respondió. Solo el zumbido de los insectos y la respiración entrecortada de Lucera. Rafael se sentó junto a él. La luna iluminaba el cabello plateado y revuelto del anciano, revelando las quemaduras ennegrecidas en su brazo. A los ojos de Rafael, parecía un viejo árbol enfrentado al vendaval, con ramas rotas, la corteza herida, pero aún firme. «¿Por qué lo dejaste ir, abuelo?», preguntó en voz baja, casi mata a Lucera. «Si no lo echamos, volverá». Don Eusebio lo miró, la mirada profunda como un pozo en la noche. «Hijo, la gente solo ve sus colmillos y sus escamas. Pero yo vi el miedo en sus ojos. Nosotros, con antorchas, ollas y gritos como si el cielo cayera. La serpiente solo quería huir. Y al huir, pasó por donde estaba la burra. Si no hubiera entrado en pánico,
quizá no habría lastimado a nadie. Rafael guardó silencio, sin oponerse. En su mente, la imagen de la pitón enrollándose con fuerza alrededor de Lucera seguía apareciendo, feroz y espeluznante. Pero también recordaba el último instante, cuando el fuego iluminó sus ojos. No solo había ferocidad, sino también dolor, dijo en voz baja, quizás tenga razón. Pero la gente del pueblo no lo creerá. Don Eusebio sonrió con cansancio, sus hombros huesudos temblando. En toda mi vida, la gente me ha llamado loco muchas veces. Cuando me negué a vender a Lucera para comprar un tractor, dijeron que era un tonto. Cuando llevé agua al campo para salvar los arrozales resecos, dijeron que perdía el tiempo. Ahora que me apiado de una pitón, dicen que estoy embrujado. Ya estoy acostumbrado. El viento nocturno sopló, trayendo un frío húmedo. La última antorcha se apagó por completo. Los aldeanos se retiraron uno tras otro, dejando solo dos siluetas, una vieja y una joven, sentadas en silencio junto a la mula que respiraba débilmente. La noche se volvió más profunda. A lo lejos, el pantano aún conservaba un leve resplandor de llamas moribundas. En el viento, el olor a lodo y humo se mezclaba. Rafael miró hacia allí y preguntó en voz baja, ¿cree que volverá? Don Eusebio respondió despacio, no lo sé. Pero si regresa, no será por rencor, sino porque hemos dañado el lugar donde vive. Hay cosas en la naturaleza, hijo, que no deben ser llamadas demonios solo porque no las entendemos. El muchacho asintió. Un largo silencio pasó. Solo quedaba el sonido del viento entre los árboles y el goteo del agua desde el techo del establo húmedo por el rocío. Rafael comprendió de pronto, el valor no era correr con antorchas hacia la pitón, sino atreverse a verla como un ser vivo, no como un monstruo. Y el precio de ese valor era la soledad. Era ser considerado un loco por los demás. Cuando la luna estuvo alta, don Eusebio se había quedado dormido junto a Lucera, las manos aún sobre la crin de la mula. Rafael observó al anciano y vio en sus arrugas toda una vida de lucha contra la tierra, contra la gente, contra los prejuicios. Se levantó y dio unos pasos hacia afuera del establo. A lo lejos, el pantano era como un espejo negro extendido, reflejando la luz plateada de la luna. Por un instante, le pareció ver la silueta de la pitón deslizándose sobre el agua, lenta, suave y solitaria. Una ráfaga de aire frío lo recorrió, y se estremeció. Pero en lugar de miedo, Rafael sintió algo extraño. Casi como compasión, dentro del establo, don Eusebio murmuró entre sueños, con una voz que parecía mezclarse con el viento, todo ser vivo solo quiere vivir, y aquella noche, el pueblo de San Velorio durmió en silencio. Pero desde el pantano lejano, una pequeña onda se extendió, como el aliento de la tierra. Como una respuesta al valor del hombre, el amanecer llegó aquel día lenta y límpidamente. La luz dorada del sol cayó gota a gota sobre los campos cubiertos de rocío, brillando como miles de fragmentos de espejo. El olor a tierra húmeda tras la lluvia se mezclaba con el canto de los pájaros, y todo San Velorio parecía despertar de una pesadilla. Pero nadie olvidaba la noche anterior, la noche en que la pitón gigante casi arrebató la vida de Lucera y puso al pueblo patas arriba. Rafael se levantó temprano, con los ojos ojerosos por no haber dormido. Ayudó a don Eusebio a limpiar el establo, cambió la paja y luego fue al pozo a sacar agua. El anciano se sentó en el escalón, mirando en silencio hacia el pantano lejano, donde la niebla aún colgaba espesa como un velo que ocultaba algo.
Cuando los aldeanos empezaron a reunirse junto a la entrada del pueblo, las voces volvieron a alzarse. Hay que perseguirla hasta el final. Si ese animal vive, volverá, no podemos dejarla en paz. Si el espíritu del pantano se enfada, ¿quién salvará nuestras cosechas? Llevad antorchas. Si se arrastra hacia otro pueblo, dirán que en San Velorio somos cobardes. Esas voces, aunque firmes, llevaban el temblor del miedo. Rafael observó a los hombres cargando machetes y palos, con el corazón pesado. Don Eusebio salió, encorvado pero con la mirada firme. Si van a matarla, dejen que yo vaya con ustedes. El grupo quedó en silencio por un momento. Sabían que no hablaba para animarlos, sino para detener algo. Rafael los siguió lentamente, atravesaron los campos empapados de rocío, pasaron entre juncos altos que les llegaban por encima de la cabeza, hasta que el suelo empezó a hundirse bajo sus pies, blando y oscuro. El olor a podredumbre se elevó. Bandadas de aves escaparon, alarmadas. Al llegar al borde del pantano, Rafael fue el primero en ver los rastros, un largo surco ondulante sobre el barro, liso y profundo, que conducía a un hueco entre cañas derribadas. Hizo una señal para que todos se detuvieran y avanzó con don Eusebio, entre las cañas aplastadas. La pitón gigante yacía enroscada, el cuerpo ennegrecido por quemaduras y arañazos. Respiraba con dificultad, cada aliento como si agotara lo último de su fuerza. Sus ojos se entreabrieron, ya no había ferocidad, solo un brillo dorado opaco y débil. Como la luz del sol en un día que muere, uno de los hombres gritó: «Ahí está». «Mátenla antes de que sea tarde». Varios levantaron sus palos para avanzar, pero don Eusebio alzó la mano para detenerlos. Su voz sonó suave, grave y firme: «Nadie la toca». «¿Está loco? Ha matado animales y casi acaba con su mula». Don Eusebio dio un paso adelante y habló despacio, la voz temblando por la edad pero llena de decisión. Ella solo hizo lo que su instinto le obliga a hacer. Igual que nosotros aramos la tierra, matamos gallinas o quemamos paja para sobrevivir. No es maldad, es hambre. Y miedo. Si hoy la matamos, ¿en qué nos diferenciamos de quienes arrebatan vidas solo para calmar su propio temor? El grupo quedó en silencio. El agua golpeaba suavemente la orilla de barro. Rafael sintió su corazón latir con fuerza. Entendía que aquello ya no era solo entre humanos y serpiente, era una prueba de valor, el valor de elegir la humanidad en medio de un pueblo guiado por el miedo. Un minuto eterno pasó. Entonces, fue Rafael quien inclinó la cabeza primero. Habló en voz baja, pero lo suficiente para que todos lo oyeran. Tiene razón. Este animal no merece morir. Solo quiere vivir, igual que nosotros. La gente del gentío se miró entre sí. Las miradas recelosas fueron apagándose poco a poco. El herrero, don Celso, soltó un suspiro: «Si ustedes están dispuestos a asumir la responsabilidad». «No seré yo quien lo impida», Rafael asintió. Él y don Eusebio se acercaron. Tomó una lona grande, usada normalmente para cubrir la paja, y la envolvió con cuidado alrededor del cuerpo de la pitón. El animal se sobresaltó, emitió un leve silbido, pero no se resistió. Parecía entender, no habían venido a matarla. Entre los dos cargaron la lona, pesada y resbaladiza, atravesando el barro y los juncos, avanzando hacia el bosque. Los aldeanos los siguieron en silencio, sin añadir una sola palabra. El sol empezó a elevarse. Sus rayos atravesaban las copas de los árboles y caían como miles de hilos dorados. El viento traía el aroma tibio de la tierra, disipando el olor a cieno del pantano.
Al llegar al borde del bosque, donde los troncos centenarios se entrelazaban formando una bóveda verde oscura, don Eusebio murmuró: «Este es su lugar». Depositaron la lona en el suelo. Rafael la abrió, y la pitón salió lentamente, débil pero serena. Se detuvo unos segundos, alzó la cabeza y miró a los dos hombres. Su mirada, profunda, ya no era feroz, sino que parecía contener algo parecido a un agradecimiento. Luego se deslizó hacia la penumbra del bosque y desapareció entre las hojas y la neblina. Nadie dijo nada. Solo se oía el susurro de las hojas y el eco lejano de los pájaros. Rafael permaneció quieto un largo rato, contemplando la huella ondulante que la serpiente había dejado en la tierra. Una línea suave, como una cinta que unía al ser humano con la naturaleza. De regreso, los aldeanos caminaron más despacio de lo habitual. Nadie volvió a hablar del espíritu del pantano. En su lugar hubo miradas confusas, ojos que se cruzaban y luego se apartaban, como si cada uno hubiera visto un reflejo inesperado dentro de sí mismo. Cuando llegaron al pueblo, los niños corrieron a recibirlos. Uno preguntó: ¿Dónde está la pitón? La mataron. Rafael sonrió. Se inclinó y respondió: no. Ha vuelto al bosque. Y allí no hará daño a nadie. El niño abrió los ojos, sorprendido. ¿Y si regresa? Don Eusebio contestó, con una voz suave como el viento: si regresa, quizás sea solo para recordarnos que el valor no siempre va de la mano de una antorcha, sino que a veces está en la mano que sabe soltar. Rafael levantó la vista hacia el cielo ya iluminado. A sus ojos, la luz del sol parecía distinta, más cálida, más suave, y en ella brillaba la forma recién nacida de un valor nacido de la comprensión. Lucera estaba en el pórtico del establo, soltando un rebuzno débil. Rafael corrió hacia ella y acarició su crin. El animal ladeó la cabeza, como si también quisiera decir que lo sentía, un amanecer verdadero del valor, no solo de los humanos, sino de todas las criaturas de aquel lugar. La noticia de la pitón del pantano se esparció más rápido que cualquier arroyo que cruzara San Miguel. Los campesinos de las aldeas vecinas, que antes solo habían oído rumores de un espíritu vengativo, ahora acudían para escuchar la historia contada directamente por don Eusebio. Nadie esperaba que aquel relato, nacido del miedo y del fuego, terminara en compasión y humanidad. A la mañana siguiente de haber liberado a la pitón, la neblina aún cubría los campos y el agua reflejaba un cielo pálido. Don Eusebio salió al pórtico y acarició suavemente la cabeza de Lucera, que todavía tenía una marca morada en el cuello, aunque ya sin el terror en los ojos. «¿Ves, Lucera?», dijo en voz baja. «A veces lo más aterrador no es la serpiente, sino el miedo en el corazón de la gente». Rafael, de pie a su lado, escuchó en silencio, con una mezcla de admiración y emoción en la mirada. A los pocos días, el jefe del pueblo llegó con una cesta de frutas y palabras de gratitud. Don Eusebio dijo: «Nos equivocamos al dejar que el miedo nos guiara. Si no hubiera sido por usted, esa serpiente habría sido quemada viva. Gracias por enseñarnos algo que ningún libro enseña». Don Eusebio sonrió simplemente: «Yo no tengo nada que enseñar. Solo he vivido lo suficiente para saber que el valor a veces es atreverse a no devolver el golpe». Desde aquella noche, Rafael dejó de ser el huérfano tímido. Los aldeanos lo miraban de otra manera, con confianza y respeto. Al pasar por los campos, todos lo saludaban: «Ahí va Rafael, el que enfrentó al monstruo». Pero él solo respondía con una sonrisa: «No, yo solo hice lo que cualquiera debería hacer, proteger lo que ama».
Con el tiempo, esas palabras se convirtieron en un recordatorio para toda la región. Una tarde, un grupo de niños se reunió junto al pantano, señalando el agua que brillaba bajo la luz del crepúsculo. ¿De verdad esa pitón sigue viva, señor?, preguntó uno. Don Eusebio asintió, con voz grave, claro que sí. Está en algún lugar ahí fuera, donde se cruzan las copas de los árboles. Y si alguna noche oyen el agua moverse suavemente, quizás sea ella, volviendo solo para ver si todavía tenemos el mismo miedo de antes. Desde entonces, cada temporada de lluvias, cuando el trueno retumba y el pantano se desborda, los aldeanos ya no encienden antorchas para cazar pitones. Colocan haces de antorchas alrededor de la orilla, y la luz se refleja en el agua como cientos de estrellas caídas. Los niños cantan viejas canciones folclóricas, mientras los adultos guardan silencio, recordando la noche de fuego y el grito del valor. Llaman a ese ritual la ceremonia de iluminar el alma, para recordarse mutuamente que el miedo solo desaparece cuando comprendemos aquello que tememos. Lucera, aunque envejecida, seguía arando con calma, deteniéndose de vez en cuando para dirigir sus orejas hacia el pantano. Rafael decía, quizá aún lo recuerda. El señor Eusebio sonreía, entornando los ojos hacia la distancia. La pitón también recuerda, Rafael. Sabe que, en este mundo, todavía hay quienes están dispuestos a perdonarla. Años después, muchas expediciones de la ciudad llegaron a San Miguel, trayendo cámaras y cuadernos. Preguntaban al señor Eusebio por la criatura gigante del pantano, esperando escuchar una historia escalofriante. Pero él solo relataba suavemente, como si hablara de una inundación pasada. No hay ningún monstruo, decía. Solo seres que intentan sobrevivir, igual que nosotros. La historia de él y de Rafael se extendió lejos, no solo por su valentía, sino por la forma en que terminaron todo, no con fuego, sino con luz. Para los habitantes del pueblo, el señor Eusebio dejó de ser un viejo campesino adusto para convertirse en el anciano de la bondad. Y Rafael, el joven de aquella noche, se convirtió en un símbolo de una juventud capaz de escuchar y de enfrentar la verdad. Desde entonces, en San Miguel, cada vez que un animal extraño llegaba al pueblo, un pájaro herido, un zorro hambriento, la gente ya no lo expulsaba. Decían, si el señor Eusebio estuviera aquí, diría, dale una oportunidad. Y así lo hacían. Al caer la noche, el señor Eusebio solía sentarse en el porche, mirando hacia el pantano. El viento del bosque soplaba, trayendo consigo el suave murmullo del agua. Él sonreía, murmurando, que tengas paz, criatura de la tierra. En algún lugar, entre la espesura de la oscuridad, una sombra alargada se deslizaba sobre el agua y luego desaparecía en el bosque profundo. La luz de la luna brillaba sobre la superficie del pantano, serena, como si nunca hubiera habido una inundación, como si ningún grito hubiera rasgado la noche. Pero en el corazón de quienes vivieron aquella noche, algo había cambiado para siempre, porque comprendieron que el coraje no es solo enfrentarse al miedo, sino también saber perdonarlo. La tarde caía suavemente sobre los campos de San Miguel. El olor a paja seca se mezclaba con el canto de los insectos, componiendo una melodía apacible de los años de tranquilidad. Rafael se sentaba junto al borde del campo, allí donde el viejo pantano solía agitar sus olas. Frente a él estaban los niños del pueblo, pequeños nacidos después de que la historia del espíritu del pantano se convirtiera en leyenda. Sus ojos redondos escuchaban con expectación cada palabra del hombre de cabello ya entrecano.
cuya mirada era bondadosa pero profunda como el agua bajo la luna, y entonces, lo devolvimos al bosque, dijo Rafael lentamente, con voz cálida y grave. No porque tuviéramos miedo, sino porque entendimos que aquella pitón también estaba tratando de sobrevivir. Igual que todos nosotros después de cada inundación. Un niño pequeño, de cabello quemado por el sol, levantó la cabeza y preguntó: «Tío Rafael, ¿esa pitón volvió alguna vez?» Rafael sonrió, una sonrisa suave como el sol de principios de otoño. Miró hacia lo lejos, donde el pantano cubierto de juncos se había convertido en un terreno plano, verde y tranquilo. «Nadie lo sabe», respondió en voz baja. «Pero creo que regresó a la paz. Porque cuando perdonamos nuestros propios miedos, también nos liberamos a nosotros mismos». Los niños guardaron silencio. No entendían del todo el significado de aquellas palabras, pero sentían en su relato algo sagrado, como el calor de una hoguera en una noche lluviosa. Otro niño preguntó: «¿Y qué pasó con el señor Eusebio? ¿Y con la burra Lucera?» Rafael miró sus propias manos, las mismas que un día sostuvieron una antorcha, temblando entre el humo y el fuego. «Ya se ha ido», dijo suavemente. Y Lucera lo siguió poco después. Pero la gente del pueblo aún los llama las antorchas de la bondad. Porque gracias a ellos, aprendimos a mirar la vida con el corazón, y no con el miedo. Se levantó y caminó lentamente hacia la orilla del agua. El pantano de antaño se había convertido ahora en el depósito de toda la aldea. La superficie tranquila del agua reflejaba el cielo rosado del final del día. Rafael se inclinó y dejó caer en el lago una rama de espadaña, como una despedida para el pasado. Detrás de él, los niños fueron llegando a la orilla, cada uno dejó caer una hoja, una piedrita o simplemente un puñado de arena. No sabían por qué, pero en su interior nacía una sensación cálida, como si participaran en algo más grande y más hermoso que ellos mismos. Cuando el sol se puso, Rafael encendió una antorcha. La llama danzaba, reflejándose en el agua. Antiguamente, dijo, encendíamos antorchas para ahuyentar la oscuridad, para espantar el miedo. Pero hoy, encendemos esta antorcha para iluminar nuestro corazón. Una brisa suave pasó, inclinando la llama antes de devolverle su firmeza. Los niños se tomaron de las manos, y la luz de la antorcha iluminó sus rostros jóvenes, brillantes como la esperanza. A lo lejos, los antiguos habitantes del pueblo, ahora ancianos, observaban con una mezcla de orgullo y nostalgia. Esa noche, cuando todos se hubieron marchado, Rafael permaneció solo junto al lago. El canto de los grillos se mezclaba con el viento suave. Alzó la vista al cielo, donde la Vía Láctea se extendía como un río de luz. «Señor Eusebio», dijo al viento, tenía razón. Aquel pitón no era un demonio. Solo era parte de la vida. Una parte que habíamos olvidado. Un soplo de aire pasó. Y la superficie del agua se onduló en círculos ligeros. Rafael creyó ver, en la luz tenue de la luna, una figura alargada deslizándose, sin saber si era imaginación o realidad. Solo sonrió, sin miedo, sin temblor. Solo en paz, la antorcha aún ardía en su mano, reflejándose en el agua como una estrella caída. Y en aquella llama estaban las imágenes de Lucera, del señor Eusebio y de todo un pueblo que había conocido el miedo, para luego aprender el amor. La noche transcurrió, pero la luz permaneció sobre el agua. No la luz del fuego, sino la luz de la compasión,
aquella que ni siquiera la oscuridad puede devorar. La valentía no reside solo en la antorcha que ilumina la noche, sino en la luz que sabe detenerse, que sabe perdonar. Muchas gracias por dedicar tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvidéis suscribiros al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Os deseo paz y felicidad.